Muy buenas noches y hoy empezamos otra edición de Odisea Argentina, pero con un formato distinto en esta ocasión porque vamos a innovar un poco en el enfoque que le damos siempre a la vida pública argentina, esta vez haciendo un rodeo por el pasado. Vamos a interrogar a Julio Roca en la figura de Rosendo Fraga, que es un querido amigo que hoy nos visita, y seguramente en todo lo que hablemos sobre Roca va a estar rondando directa o subliminalmente el presente de la Argentina de hoy. Y este año se cumplen 100 años de la muerte de Roca. Y la primera pregunta que se me ocurre hacerte es la más obvia, que es que ¿por qué Roca ha sido importante a tu juicio en la historia de la Argentina? Bueno, yo creo, hay dos niveles. Como líder político, yo creo que hay tres grandes líderes políticos en la historia argentina: Roca, Irigoyen y Perón, que dieron origen a las tres grandes corrientes políticas que gobernaban la Argentina. Ahora, como estadista, me parece que acá Roca tiene una particularidad, ¿no es cierto? Que, en mi opinión, creo que como estadista es primero, el que logró mirar más lejos en su época, y segundo, el que logró concretar más cosas, ¿viste? Es decir, el que logró hacer, ¿no? En alguna medida puede decir que Roca mirar más lejos, ¿qué significa? Bueno, por ejemplo, 1903, Argentina es el primer país que se instala con soberanía en la Antártida. En un momento que ni los ingleses consideraban que la Antártida podía tener algún sentido para ningún país. Pues fíjate que hoy el futuro de la Antártida es un gran tema estratégico, la visión de largo plazo. Bueno, yo diría, mirar lejos, la ley 1420 de educación, ¿no es cierto?, gratuita, laica y obligatoria, digamos, en un momento, digamos, es decir, en esta visión. Entonces yo creo que es el que, viste, tuvo una visión de más largo plazo, iniciar la diplomacia presidencial, viste, el primer presidente argentino que convoca prácticamente simultáneamente un encuentro del presidente chileno con el presidente brasileño, ¿no es cierto?, 1899, prácticamente, ¿no es cierto?, al mismo tiempo. Entonces me parece que el que tuvo una visión, bueno, es decir, la necesidad de unificar la moneda, lo hizo en su primera presidencia. La separación del ejército de las decisiones políticas también. Yo digo, absolutamente. Es decir, la organización del ejército como una fuerza profesional. Claro. Que quizás el que podía hacerlo mejor era él porque era un militar profesional. A ver, en el primer discurso que Roca, en el primer mensaje al Congreso, sí, el famoso mensaje de paz y administración, él dice, los dos temas principales son organizar un ejército que deje de ser una montonera, por decirlo de alguna manera, un ejército profesional, y las comunicaciones, las vías de comunicación. Sí. ¿Por qué te parece que lo obsesionaban esos temas en ese momento? Bueno, desde el punto de vista militar, yo te diría que es muy claro. Pues fíjate que él está tomando el poder pocos meses después de la Revolución de Tejedor, que fue una guerra civil de baja intensidad con aproximadamente 3.000 muertos. Entonces, fíjate, tener un poder militar. ¿Y qué es lo que hace? Le saca a las provincias la capacidad de poder convocar las milicias, ¿no es cierto? ¿Qué se enfrenta con Tejedor en el 80? La milicia de Buenos Aires contra la Fuerza Nacional. Entonces, era un hecho muy inmediatamente reciente. Bueno, las comunicaciones pues tienen que ver con una idea, el territorio, el espacio. Yo digo que, viste, decir, para mí Roca tenía una idea respecto al espacio como un elemento esencial de la nación, y el espacio valía por sí mismo. ¿Cuál era la idea? Mirá, la misma que en Estados Unidos. Pues fíjate, cuando los norteamericanos le compran Alaska a los rusos, o cuando le compran Florida a los españoles, no digamos cuando avanzan sobre México. La idea es que el territorio hacía, ¿no es cierto? Ahora, cuando nosotros ocupamos la Patagonia, viste, la Patagonia, para muchos, era inservible económicamente, no tenía condiciones para ser vivida. Cuando avanzamos sobre la Antártida, era un gran elemento de largo plazo. El territorio hacía el poder nacional, hacía la nación. Tal vez convenga detenernos un minuto en el personaje antes de seguir sobre las ideas, ¿no? Roca asume su primera presidencia con 37 años. Exacto. Muy joven. ¿Para la época era muy joven o había presidentes de esa misma edad? Bueno, Avellaneda. Sí, Avellaneda y Roca fueron los dos presidentes más jóvenes de la historia. Los dos asumen a los 37 años. Hoy sería el más joven de la Cámpora. Todos los de la Cámpora son, claro, sí, son mayores que Roca. Ahora, y pasan por jóvenes, ¿no? Roca se forma en Concepción del Uruguay, en un colegio de avanzada para esa época. Sería lindo que cuentes qué era el Colegio de Concepción del Uruguay. Y otra cosa, otra pregunta es, ¿Roca representaba las ideas del momento o fue el emergente de ideas novedosas? Es decir, ¿fue heredero de una formación que desembocaba en lo que fue Roca o Roca innova y rompe
Bueno, dos cosas, lo que dice Carlos, ¿no? El Colegio Concepción del Uruguay es el colegio que organiza Urquiza para formar la clase dirigente. Ese es su objetivo. Inclusive él le pide, ¿no es cierto?, a los gobernadores que le elijan 2, 3 chicos por provincia, que los gobernadores lo vean con futuro, ¿no es cierto?, y los beca para ese Urquiza colegio. pide Sí. eso. Urquiza lo instala, ¿no es cierto? Es decir, ¿no es cierto?, la Confederación tenía la capital en Entre Ríos. Formar la clase dirigente. Y en gran medida, en alguna medida, yo te diría que lo logró. Vos fíjate que en la primera presidencia de Roca, 3 ministros han sido compañeros de él en el Colegio Concepción del Uruguay, ¿no es cierto? Coetáneos, además. Exactamente, más o menos, viste, de la misma edad, en este sentido. Ahora, yo creo que en alguna medida Roca es el gran hacedor de las ideas de Alberdi. Digamos. Alberdi es el ideólogo de la generación del 80 y Roca es el hacedor, en alguna medida, de la generación del 80. Lo cual no quiere decir que Roca haya tenido algunas ideas, digamos, algunas prioridades que otros políticos de hecho, en la época Roca no termina tenían. de sancionar alguna de las leyes que plasman la Constitución del 53, si no me equivoco. Sí, absolutamente. Es decir, pero por ejemplo, ¿no es cierto? Vos fijate, es decir, Sarmiento es el gran propagandista de la educación, el gran impulsor, pero el que concreta la construcción del sistema educativo nacional es Roca, digamos, de esta perspectiva. Yo te diría que la idea del espacio, ¿no es cierto?, no es una idea original de Roca, la importancia que El espacio es el corrimiento de la frontera. El espacio son los límites también, ¿no? Absolutamente, el espacio es el territorio, ¿no es cierto? Es decir, cuando Roca es nombrado por Avellaneda ministro de Guerra, el territorio ocupado era más o menos el 40% del actual territorio continental. Si hoy uno toma el mapa, viste que el mapa oficial a partir del 2010 pone la Antártida en escala, Sí. en la misma Sí. escala. Si vos tomás ese mapa así y mirás lo que la Argentina ocupaba al momento que Roca, ¿no es cierto?, llega al Ministerio de Guerra, es decir, es el 40% del territorio continental. Si uno agrega la Antártida es el 25% del territorio. Ahora, no todos pensaban lo mismo. A mí mucha siempre digo, Alsina, ¿cuál es la diferencia entre Alsina, ministro de Guerra de Avellaneda y de Roca? Bueno, la idea de Alsina era muy concreta. Hay que ocupar lo que se explote económicamente. La idea de la zanja, no solamente una idea defensiva, es decir, mire, gastemos en ocupar lo que se explote económicamente. Lo que no se va a explotar económicamente, no tiene sentido que gastemos en ocuparlo. Acá donde había una idea diferente en Roca, es decir, cuando Roca, sobre todo, llega a la presidencia y avanza hasta Tierra del Fuego, eso no tenía un valor económico. Pero también una concepción sobre el rol del sector privado, tal vez, ¿no? Yo genero el territorio, genero las condiciones y va a surgir la actividad económica ahí. Sí, pero yo te diría que eso era muy claro hasta el Río Negro. Claro. Aquí hasta el Río Negro había condiciones de explotación económica, era muy claro. Que la Patagonia iba a ser explotada económicamente, eso no estaba tan claro. Por eso los chilenos en alguna medida en ese momento, como te diría, renuncian a la Patagonia. ¿Pero en porque esa época fue explotada económicamente o con el paso del tiempo? Con el paso del Con el tiempo. paso del tiempo. ¿Viste? Con el paso del tiempo. Sí, Darwin. ¿Es una idea que a Roca le viene de su condición de militar, te parece? ¿Esa idea del espacio? Bueno, es muy parecida, la misma idea tenía en Estados Unidos. ¿Viste? Estados Unidos cuando compran Alaska, ¿qué valor económico tenía Alaska? No sé si te acabas de decir. Bueno, ¿viste? Pero como cuando Roca ocupa la Antártida, tampoco tiene valor, valor económico, pero el espacio hace al poder nacional, ¿no es cierto? En esta perspectiva. No todos, insisto, pensaban lo mismo. Decían, mira, gastar dinero en ocupar lo que no se va a usar no tiene sentido. Yo siempre digo, cuando Chile, en 1879, va a la guerra con Perú y Bolivia, hay una idea económica. El futuro de Chile está en el norte, está el guano, está el salitre. La Patagonia, porque Darwin había dicho que la Patagonia no tenía valor económico porque no tenía condiciones para el desarrollo de la vida humana. Gran autoridad científica. Sí. Y entonces en Chile predomina la idea que la opción Pasamos hacia está el al norte. El sur, sabían que era una opción estratégica, o el norte o el sur. Y acá está esta cuestión. También hay una discusión en Argentina a principios de 1879. Entramos en la guerra con Perú y Bolivia contra Chile, o no lo hacemos. Y Roca juega un papel muy importante en no entrar en la guerra. Es decir, bueno, este es el momento de, ¿no es cierto?, avanzar hacia el sur. Ahora me gustaría pasar del espacio al tiempo. Sí. Nico te preguntaba por las ideas de Roca. Yo te preguntaría, la misma pregunta te la haría de esta manera. ¿Cuál es la relación de Roca con su generación y con las generaciones anteriores? ¿Cómo es ese papel de una persona que llega a la presidencia a los 37 años en relación con lo que era la clase política, la clase dirigente del momento? Yo, primero decir, en ideas, yo te digo una palabra, positivismo.
era una filosofía positivista, digamos, ¿no es cierto? Por eso, ante todo, es un hombre, ¿viste? Es un hombre de acción, ¿no es cierto? Es un hombre. Y uno ve ese positivismo, por ejemplo, la segunda presidencia, cuando fracasa en cambiar el sistema educativo, ¿viste? Quiere hacer un sistema, toma el modelo americano y dice, hay que conectar la educación con el trabajo, claro. ¿Viste? Esta es la filosofía básica, ¿no es cierto? Con la clase dirigente, ¿no es cierto?, del momento. Es decir, Roca no fue, es decir, cuando uno, ¿viste?, revisa el proceso de la elección de llegada de Roca a la primera presidencia, no fue un proceso inexorable, ¿no es cierto? Fue un proceso que hubo que manejarlo políticamente con mucho cuidado. Inclusive hay carta de su hermano Taliba que le dice, sos muy joven, retirate, no te van a elegir. Es más, vos tenés, por ejemplo, una carta de Vicente Fidel López, ¿no es cierto? Que dice, mire, era abogado de la Baring Brothers, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Entonces le manda una carta a Baring y dice, mire, esta candidatura a Roca no va a funcionar. Es un militar que no está preparado, no tiene experiencia política, solamente sabe pelear con los indios. Y si llega a ser presidente va a ser un fracaso. No sé si está claro. Es decir, no era una persona... Ahora, ahí es donde aparece el Roca político. El Roca político caracterizado por la sagacidad, ¿no es cierto? El zorro. ¿Viste? Que sabe ir llevando, ¿no es cierto?, las circunstancias, ¿no es cierto? Y donde básicamente lo que él logra es crear una estructura de poder político, la Liga de Gobernadores. Eso hace que figuras como Sarmiento, figuras como Mitre, presidentes anteriores, frente a esa Liga de Gobernadores que se articula, bueno, queden un poco como avasallados por eso. Rosendo, Roca y la economía. Sí. ¿Cuáles son las ideas fundamentales de Roca y qué instituciones económicas le debemos o le debieron la generación? Yo te diría, paz y administración es una idea política y económica. Paz y administración. Si el país tiene paz y administración, ¿no es cierto?, el país va a crecer económicamente. Para mí hay algo muy importante que es la unificación de la moneda. Cuando Roca llega a la presidencia en 1880, las provincias podían emitir moneda. Claro. Unificar la moneda, eso creo que fue algo absolutamente fundamental. Lo otro que yo agregaría es que Roca en realidad, como pensamiento, era menos liberal en economía de que lo que en general se supone. Piensa. Vos fíjate, cuando en la primera presidencia de Roca hay 10 ferrocarriles, 7 son estatales. ¿Viste? Roca es el que tiene aquella frase que dice, si fuera por algunos privatistas extremos, hasta tendríamos que rematar el correo y hacerlo privado. Vos fíjate, era menos liberal en cuanto... Él era partidario de un Estado fuerte, porque él en realidad es el gran constructor del Estado. Y la idea de que el Estado es motor de progreso. Exactamente. Es una idea que viene en la Argentina desde el pensamiento ilustrado español, ¿no? Claro, y que después lo toma la generación del 37, con Echeverría, que lo retoma en alguna medida Alberti también. Pero yo diría que era menos, es decir, digamos, valorizó tremendamente el Estado, ¿no es cierto? El Estado tenía que dar las condiciones, pero el Estado hacía cosas, ¿no es cierto? Entonces, concentrar el poder, la moneda, el sistema educativo, la separación de la Iglesia y el Estado, el poder militar, era a partir de un Estado fuerte en este sentido, creando las condiciones para que la economía... ¿no es cierto? Ahora, ese Roca llega después en el 98, en la segunda presidencia, ya es un hombre más grande, sí. Se rodea de más jóvenes. Claro, es así. Y ahí inicia una serie de reformas o intenta una serie de reformas muy importantes. Absolutamente. La segunda presidencia, la de 1898, hay 12 años entre una presidencia y otra. Es un presidente, ¿no es cierto? Bueno, ya tenemos 37, tenemos que estar sumando, ¿viste?, 18 años. Sí. Es un hombre que llega a los 54 años a la segunda presidencia. Ahí él arma un gabinete mucho más joven, donde además no solamente es joven en edad, vos tenés 2 ministros que son hijos de inmigrantes italianos ya. Mañasco, el que venía a hacer hoy educación, y Richeri en guerra. Es decir, no solamente es gente de 40 años, sino que también... De otra proveniencia. Claro, incorpora una nueva realidad que se estaba, ¿viste?, que se estaba dando, ¿no es cierto?, en este momento. Drago, su canciller, el de la doctrina Drago, un hombre de 42 años, ¿no es cierto?, también en este sentido. Pero es una presidencia donde él básicamente lo que integra, es decir, tenemos que hacer reforma. La reforma educativa, la reforma militar, ¿no es cierto?, que es otra reforma realmente. Tiene un proyecto inclusive de reestatizar ferrocarriles en ese momento, porque había una serie de críticas, ¿no es cierto?, a los ferrocarriles. Bueno, hay un tema con el trabajo, ¿no? Estamos hablando de un momento donde en la Argentina hay actividad sindical ya, aparecen las ideas del socialismo, del anarquismo traídas, asociadas a la modernización del país y a la inmigración. Claro. Digamos, hay una cuestión laboral... ¿Cómo decís? Una reforma electoral
del año 1902. De Joaquín B. González. Claro, ¿no es cierto? Y también el Código del Trabajo, que es el ministro del Interior. Claro. Vos fíjate, el Código del Trabajo, que se presenta en 1904 al Congreso, más de 600 artículos, realmente, ¿no es cierto? Uno lo revisa hoy, lo lee hoy, esos 600 artículos, y yo diría que nada que hiciera el peronismo en los años 40 dejaba de estar en ese, ¿no es cierto?, en ese código. Ahora, la reforma electoral de 1902 toma el modelo inglés. Roca admiraba el modelo político inglés y el modelo electoral inglés. Por eso establece elección, voto libre y por circunscripción, tomado del modelo anglosajón. Ahora, ¿qué pasa? La reforma electoral se sanciona y la elección de 1904 se hace con esa ley electoral. Es la elección en la que Palacio se convierte como diputado por la Boca en el primer diputado socialista de América. De América Latina, exactamente. Entonces, ahora, ¿cuál es el punto en esto? La idea de él era un proceso gradual, ¿no es cierto? Como habían hecho los ingleses, porque los ingleses, ¿no es cierto?, habían ido ampliando la participación política en forma gradual. Ahora, uno mira las elecciones de 1904 y dice, cambió poco. Pero en cuanto Roca dejó la presidencia, lo primero que hizo el Congreso fue derogar la ley electoral, porque un poco la estructura conservadora la consideraba en alguna medida una, ¿no es cierto?, una amenaza. Y el Código del Trabajo lo presenta en mayo de 1904, pero en cuanto él deja de ser presidente, pierde. O sea, tu idea es que él estaba como pasado respecto de su época. Y en la segunda presidencia yo te diría que sí, porque él lo que logra concretar es la reforma militar, ¿no es cierto?, la reforma militar con el servicio militar obligatorio, etc. Logra la reforma electoral, pero apenas se la droga. La reforma social queda ahí y el Congreso nunca la trata. La reforma educativa se la bloquea el Congreso, que es una reforma educativa, ¿no es cierto?, digamos, tomando el modelo estadounidense, saliendo del modelo francés enciclopedista. Pero eso el Congreso tampoco se lo aprueba. Ahora, sí, me gustaría preguntarte, estás hablando de Roca militar. Bueno, tu abuelo fue ministro de guerra de Roca, ¿no es cierto? Rosendo Fraga. Sí. Y tu padre era un admirador de Roca también. Sí. Militar también, sí. Rosendo Fraga. Sí. Pero te quiero preguntar por otro militar, sí, y Roca. ¿Qué pensás que pensaría Perón de Roca? Bueno, primero vamos a un hecho. Cuando Perón nacionaliza los ferrocarriles, al ferrocarril del sur le pone Roca. Es decir, eso es un hecho, es un hecho concreto. Es decir, Perón era un admirador de Roca, ¿no es cierto?, como había sido también un admirador de General Justo. Es decir, había sido admirador de los dos militares profesionales que habían sido líderes políticos exitosos. Roca, ¿no es cierto?, y Roca y Justo. Es decir, Perón entra después en una línea donde en su discurso no lo cita, ¿no es cierto?, demasiado a Roca. Pero en alguna medida, pues eso, le pone el nombre ¿no es cierto?, al ferrocarril, en alguna medida lo consideraba dos antecesores exitosos. La idea que hoy parece inconcebible, pero en aquella época, ¿no es cierto?, alguien que pudiera ser el caudillo político y militar al mismo tiempo, aparecía como una condición esencial que Perón tenía, que habían tenido Roca y que habían tenido Justo también. Y me gustaría hacerte otra pregunta. Vos hablabas de la Liga de Gobernadores. Sí. Roca es un hombre del interior, es un tucumano, sí, vinculado a familias cordobesas, etc. Sí. Arma una política territorial que a nosotros, sí, hoy con las categorías de hoy nos cuesta pensar, pero que tal vez tendríamos que volver a pensar porque empieza a aparecer de nuevo la política creo que territorial. exactamente, bueno, exactamente. Ahora, nosotros desde el año 2001 en adelante estamos en una política extraordinariamente condicionada por el factor bonaerense. Digamos, sí, desde Duhalde y el mismo Kirchner, sí, es como una alianza entre la provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional, sí, en detrimento de las demás provincias. Sí. Exactamente al revés de lo que pensó Roca, digamos, ¿no?, que era que las provincias del interior iban a constituir el Estado Nacional para encuadrar a la provincia de Buenos Aires. Bueno, que en alguna medida fue así, digamos, las provincias, ¿no es cierto? ¿Cómo ves hoy a la Argentina del interior? ¿Cómo ves esta Argentina que tiene casi como oferta política única, pareciera hoy, a dos hombres de la provincia de Buenos Aires y otro, bueno, que es más o menos lo mismo, del área metropolitana, digamos, ¿no? Y agregamos un dato, el presupuesto. Es decir, en el presupuesto de 2015 las provincias tienen la menor participación en los recursos nacionales de la historia. O sea que eso ha tenido un piso entre el 50 al máximo y el 25%. Estamos en 25%, el menor, lo cual, ¿no es cierto?, también te está, ¿no es cierto?, manejando. Bueno, yo siempre digo, ¿sabés?, que durante un siglo y medio ningún gobernador de Buenos Aires logró ser presidente, sí, de la nación. Es decir, desde la Constitución de 1853 ninguno logró ser electo, ¿no es cierto? Porque siempre había una conjunción. La Casa Rosada veía al gobernador como amenaza. Y el interior decía, si se juntan en las mismas manos
el poder nacional y bonaerense, ¿no es cierto? Bueno, eso pasó. Se desequilibra ¿no es cierto? El sistema político en detrimento del interior. Yo creo que acá hay una reforma clave que es la eliminación del colegio electoral. La eliminación del colegio electoral en el año 94 hizo que la provincia de Buenos Aires, tener el 28% del colegio electoral, pasara a tener el 40% del voto efectivo al momento de votar. El conurbano tiene el 24%. Uno cada 4 votos para elegir presidente está en el conurbano bonaerense. Y entonces, ¿qué es lo que está? Esto ha generado un cambio geográfico en la política. Por eso, exactamente como vos decís, no solamente de los 3 candidatos que están hoy en primera posición, 2 son de la política bonaerense y otro de la política porteña. O sea, nunca estuvo el poder tan concentrado en Buenos Aires. Rosendo, ¿qué era la Argentina en el contexto regional, por ejemplo, la segunda presidencia de Roca? Bueno, vos entre la primera y la segunda, la Argentina ha tenido un cambio muy importante. Vos, como decía, que viste, en la primera presidencia todavía el PBI argentino y chileno estaba más o menos equilibrado, por dar una referencia. Sí. Cuando llegás a la segunda, el PBI argentino está casi duplicando el chileno y es más grande que el brasileño, digamos. En la segunda presidencia. Claro, en la segunda. Es una Argentina que ya ha despegado. Y esto vos lo ves en el plano político. Es decir, cuando asume la presidencia Roca, él lo llama al presidente chileno para entrevistarse, él lo llama al presidente brasileño, toma, ¿no es cierto?, la iniciativa. Como cuando viene el tema de la doctrina Drago, ¿viste? Es decir, la intervención europea en Venezuela, es Argentina que lidera la oposición. No solamente en un país que había crecido económicamente, sino que había crecido también políticamente en la región. Bueno, Rosendo. Rosendo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Interesantísimo, Gracias a ustedes. muchísimas gracias. En el próximo bloque seguimos con Alejandro Pereira hablando de telecomunicaciones.